Sí. es de los altibajos que ha tenido la economía en la República Argentina. Y siempre nos gusta traer algún invitado para poder consultarle cuál es la situación actual. Reiteramos que le hemos dado y bastante lugar en los últimos días por los movimientos que ha dado también el gobierno en cuanto a la economía de nuestro país. Sí, parece que quedó muy lejos aquella semana en la cual terminamos un viernes vendiendo 678 Total. millones de dólares. Terminamos como que si uno hubiese vendido, pero bueno, lo hizo el Banco Central de nuestra República Argentina. Y después tuvimos una semana de encuentros políticos y queda claro acá una cuestión que por ahí muchas veces se discute, que la economía está atada a la política y la política a la economía. Siempre. Siempre. A pesar de alguna discusión que tuvimos la semana pasada con De Pablo, que decía que la economía es una cosa y la política otra, bueno, en definitiva, ¿qué está pasando hoy? ¿Qué está ocurriendo? ¿Cómo va a continuar esta semana, la que viene? ¿Qué podemos ver a mediano o largo plazo? ¿Se puede ver a mediano o largo plazo? La pregunta, bueno, vamos a hablar con alguien que sabe, vamos a saludarlo a quien es también un especialista en este tema, a Ramiro Montes, que es contador público, egresado de la Universidad Nacional de Rosario, que se especializa también en todo lo que tiene que ver con economía. Y le damos la bienvenida aquí a Santa Siesta, Aire de Santa Fe. Ramiro, ¿cómo estás? Buen lunes. Hola, buenas tardes. Bueno, buenas tardes, gracias por atendernos. Sí, vos sabés que sí. lo escucho demasiado bajo. A ver, ok, vamos a intentar subir un poquito el retorno entonces de Rami para poder charlar con facilidad, ¿no? Ahí me parece que está mejor, a ver. ¿Ahí nos escuchás mejor, Ramiro? Bueno, buenas tardes para vos, todo el equipo y la audiencia, ¿no? Ahí está, bueno, Gracias. Perfecto. Gracias por atendernos, Ramiro. Vamos a meternos en un tema complejo como es la economía y aún más complejo cuando hablamos de la economía argentina y tratar de entender qué está ocurriendo. Recién charlábamos y mencionábamos un poco cómo venía la cosa, que hoy por hoy parece como estar un poco más tranquila en términos por lo menos cambiarios. A ver, pongamos sobre la mesa un par de elementos y vos a partir de eso hacenos algún análisis. El tema de las retenciones que se liquidaron rápidamente, el tema del acuerdo político con Estados Unidos, digo acuerdo político por cómo lo presentó Estados Unidos y esta posible propuesta de que Estados Unidos le preste dinero a la República Argentina, habrá que ver de qué forma, y por otra parte la calma en lo que tiene que ver con el tipo de cambio, el valor del dólar, por simplificarlo de alguna manera. ¿Qué análisis con estos elementos sobre la mesa nos podés hacer de cómo está hoy por hoy la situación en comparación a cómo venía? Bueno, en realidad los tres temas que van todo concadenado y van todo de la mano para derivar en una posible conclusión. Si bien es cierto que la economía argentina es bastante difícil de pronosticar, porque a ver, está hablando hoy de una cuestión, mañana ya te cambió totalmente lo que estuvimos charlando hoy. Pero en términos generales, Sí. Para arrancar con el tema de retenciones, bueno, el lunes pasado nos desayunamos con esta noticia de que el agro iba a tener retenciones cero hasta el 31 de octubre o hasta cumplimentar el cupo de los 7.000 millones de dólares. Obviamente que esa fue una medida en el principio muy festejada por el sector, porque imagínate que hacía desde marzo del 2002 que no se comercializaba sin retenciones en Argentina. Ahora bien, ¿qué ocurrió? En 72 horas se cumplimentó el cupo y la gran mayoría de los productores quedaron afuera de la normativa, aprovechando la ventaja los agroexportadores, ¿no? De todas maneras, si bien la medida fue un poco desprolija, el gobierno logró hacerse de dólares que le permitieron, en cierto modo, amortiguar y entrar en una cierta calma cambiaria, que en realidad el mayor porcentaje de esa calma tuvo que ver justamente el mismo día con un tuit de Bessent, que es el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, enviando un total apoyo a la economía argentina. Entonces, por eso están totalmente relacionadas los temas que vos me planteás, ¿no? Ahora, sí. Ramiro, te quiero preguntar qué tan sostenible es en el tiempo que una economía de un país dependa de un tuit o de una medida que deja un gran sector de la productividad argentina en tan poco tiempo se haya fumado y que no haya alcanzado para todos los productores. ¿Qué tan sostenible es en el tiempo esto? Bueno, sí, en realidad yo creo que hubo una falta de timing, inclusive desde Estados Unidos se lo reclamaron al gobierno nacional. Yo creo que ni ellos se esperaban
que este tuit aparezca ese mismo día que ellos anunciaron las retenciones. El tema de las retenciones, obviamente que lo que uno pretende es que llegue al productor primario, no a los agroexportadores, porque el productor primario es el que se levanta todos los días, pone su esfuerzo en el campo para la producción, y realmente en un informe oficial casi el 90% del cupo se lo quedaron las agroexportadoras. Si bien es cierto también, porque esto hay que decirlo, indirectamente el precio se le mejoró al productor como consecuencia de esta medida, pero no le llegó directamente. De hecho, digamos, va a haber reclamos de parte de los gremios que de alguna manera agrupan a los pequeños productores para que esto se reabra el cupo y sea extensivo al productor, porque en realidad también el gobierno quedó mal parado frente al sector, digamos. Quedó mal parado porque, primero, en la época en que estaba un pequeño productor es muy raro que tenga existencia como para vender. Ese es el primer punto. Y el segundo punto es que vos imaginate que te levantás y te dicen tener retenciones cero. No es que inmediatamente vos vas al acopio y decís vendeme tantas toneladas. El productor se tiene que sentar, ver qué necesidad de dinero tiene, analizar con su asesor contable y demás qué decisión tomar, y cuando eso lo hizo ya el agroexportador ya sacó todo. Estaba sacado. O sea, fue bastante desprolijo desde ese punto de vista la medida. Y lo que vos me planteás del tuit, y sí, eso es cierto, ahí también habla un poco también de lo frágil que está el mercado argentino, porque un tuit, fíjate que por un tuit se cambió la expectativa y desde Estados Unidos no se recibió nada todavía, digamos. Entonces, eso alerta sobre la delicada situación que tiene el país, que históricamente tuvo el país, y la dependencia de alguna manera de una moneda externa, ¿no? Uh-huh. Ramiro, estamos hablando de cuestiones que tienen que ver más con cuestiones macro, de tipo de cambio. Ahora, este tipo de situaciones, ¿de qué manera se las puede linkear con lo que está ocurriendo en términos, de la economía cotidiana o más micro, por decirlo de alguna forma? Claro. La semana pasada, por ejemplo, y te cito un episodio en concreto, ¿no? Había una agrupación de distintos supermercados que estaban asociados, que reclamaban que a partir del salto del tipo de cambio, que después terminó retrocediendo, a ellos le habían llegado una actualización en las listas de hasta un 7% de aumento en algunos productos, digamos. Poniendo esto como ejemplo, digo, ¿qué ves vos acerca de qué repercusión puede llegar a tener en la economía micro, que viene de alguna manera también un poco complicada, ¿no? Sí, yo creo que en realidad lo que está ocurriendo también, primero, para mi modo de ver las cosas, o sea, macroeconómicamente, si vos te pones a analizar las variables, tenemos más variables positivas que negativas. Ahora, no está haciendo del todo bien la comunicación, y obviamente que no está llegando a la micro, porque quedó demostrado en las elecciones de Buenos Aires, y uno lo ve a diario, porque uno también, además de analizar la economía, es ciudadano, o sea, no es que viene de otro planeta, así que claro, uno ve que la micro no le llega a la gente, digamos, el cambio en la parte microeconómica, y eso también está afectando el plan económico del gobierno, porque la gente obviamente que puede aguantar, pero no podés estar 4 años aguantando si no ves una señal, digamos. Entonces, acá donde viene lo importante para mí, cuando analizamos la economía, que yo creo que va a ser un cambio de tendencia en tema micro respecto al resultado de las elecciones. Porque acá lo que se necesita básicamente, a mi modo de ver las cosas, es acuerdos políticos para poder llevar adelante reformas. Porque, digamos, todo lo del tuit, lo de la retención y demás, son como parches que vamos teniendo para ir surfeando los distintos avatares que va poniendo el mercado. Ahora, si vos querés tener algo más a mediano plazo, o que se empiece a consolidar, necesitas de reformas estructurales, y dentro de la reforma, ya lo deben haber escuchado miles de veces, tenemos que ver, el primer punto y fundamental es la reforma tributaria, y esto no es que vengo con un verso o un recital para decirte lo que dicen todos, pero en realidad yo considero que si vos bajás los impuestos, la economía doméstica va a crecer, digamos. Entonces ahí yo creo que es donde está el problema, y por eso nosotros vemos buen número en la macro. Por ejemplo, la pobreza bajó al 31,6, el dato más importante, pero vos por el otro lado te juntabas a comer con un amigo y te dice, no llego a fin de mes. Entonces, tenemos ese traslado de la macro a la micro, que para mí el punto principal va a estar en esas reformas,
Por eso uno de los puntos que está pidiendo el Fondo Monetario y también Estados Unidos en este acuerdo es acuerdos políticos para poder llevar adelante esa reforma. Y ahora, para poder llevar adelante esa reforma necesita de toda la clase política, no solamente sí, la libertad avanza, ¿viste? Entonces, yo creo que ahí es donde pasa el mayor problema que hoy estamos teniendo de tener una traba en la micro, ¿no? ahora hablaba algo Agus al principio de la entrevista y lo marcaba él de la importancia y la trascendencia que tiene la política dentro de la economía, que esto es algo que siempre decimos. Ahora, Sí, ¿no? de cara a elecciones en las cuales el gobierno sale debilitado de las elecciones de la provincia de Buenos Aires, lo mencionabas vos hace un ratito nada más, ¿qué poder de fuego tiene para poder negociar? Y en el medio vemos que va haciendo algunos cambios. Anunciábamos la semana pasada esta restricción para aquellos que compren al dólar oficial, no van a poder negociar durante 90 días con el dólar MEP ni el contado con liqui. Me parece que es una situación que el gobierno trata de tomar algunas medidas, pero el brazo a torcer hoy la tiene la política y lo tiene la oposición, podríamos decir. En esos términos se genera una complicación para tomar decisiones a largo plazo también. Y sí, exactamente. Justamente yo creo que el mayor problema que tiene el plan político de Milei es la política, no es la economía en sí. Porque te vuelvo a repetir, fíjate cómo cambió de la noche a la mañana un tuit. Estamos hablando de un tuit de un ministro de Economía de un país, de un despotencia, y ahí te das cuenta que toda una cuestión. Hay componentes económicos, pero es más político el tema. Y yo lo veo complicado. Hoy se reunieron con algunos funcionarios del Senado, diputados y senadores, para tratar de tender puentes, pero no sé si le va a dar el plazo de acá a las elecciones de octubre, pero yo considero que va a ser fundamental ese acuerdo, porque más allá del resultado, que también va a ser importante, porque no es lo mismo ganar o perder por 5 puntos que ganar o perder por 15 puntos, entonces también eso va a ser importante. Pero el acuerdo político, yo creo que eso es lo que, si yo estaría del lado del gobierno, lo primero que estaría trabajando hoy para poder llegar a esas reformas que se necesitan. Uno que está más en el interior y que lo vive, si vos a la gente le bajás impuestos, automáticamente eso se transforma en crecimiento. Es así. Y ahí donde nosotros podemos ver el famoso efecto en la microeconomía, digamos. Sí, el tema es qué tipo de impuestos se bajan y cuáles se sostienen, digamos, que ha pasado con el tema de bienes personales y demás, que ha habido alguna modificación. Lo que pasa es que ahí también yo creo que tiene que haber un consenso en los tres poderes, en los tres niveles de gobierno, nacional, provincial y municipal, porque si el gobierno nacional quiere bajar impuestos y el provincial no te los baja o el municipal, estamos en la misma. Claro. Vos ponete al lado de un empresario, de un comerciante, si a vos no te bajan ingresos brutos, pero sí te bajan en la nación, o sea, no tiene ese efecto. Eso tiene que venir como una cadena de la baja de impuestos y ser algo más estructural, que es re complejo llevarlo adelante en Argentina. Eso no es solamente decirlo, implementarlo es muy complejo, pero bueno, en la medida que esas reformas estructurales no se implementen, yo no veo un panorama, digamos, de cambio. Seguir con el tema del famoso parche que se vivió históricamente en Argentina, independientemente de quién nos gobierne. Ramiro, te agradecemos por este tiempo aquí en Santa Siesta, en Aire de Santa Fe, y seguramente estemos en contacto para seguir viendo y evaluando y que nos puedas comentar acerca de la situación económica de nuestro país. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por el llamado y nos vemos pronto. Saludos. Saludos. Bueno, Ramiro Montes, contador, especialista en economía, fundador y gerente general de Estudios Montes y Asociados, como para tener un panorama. Sí, estamos escuchando muchos economistas en este último tiempo también en Santa Siesta por la situación.